Programado la comisión El Miajón de los Castúos, colectivo encargado de organizar todos los actos que acontecen el centenario del Miajón de los Castúos. Agradecemos la presencia del alcalde de Guareña, Abel González, del concejal de Cultura y presidente de la comisión organizadora de estos actos, también a varios comisionados, concejales, presidente del Foro Historia de Guareña y el resto de los amigos que han tenido el interés de venir a esta conferencia. Una conferencia que va a impartir Félix Rebollo Sánchez, nativo de Castilblanco, en Badajoz. Él es bidoctor en Filología Hispánica y en Ciencias de la Información, además de catedrático de Lengua y Literatura Española y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. En su haber figuran más de un centenar de publicaciones y como lo que nos interesa y corre prisa es escucharle, por aquello de la hora, pues obvio un poquito las publicaciones de tantos libros, pero Misericordia y Galdós y Misericordia, perdón, en el 93 es una buena obra que escribió, Perspectivas actuales del teatro español, Novela y sociedad en Galdós, Periodismo y movimientos literarios españoles contemporáneos, Perspectivas actuales del teatro español, Literatura y periodismo hoy, y uno de los libros dedicado a Chamizo con el título de Nueva Perspectiva, de Luis Chamizo, que publicó en el 2001. Para la primogénita del poeta, María Luisa, dice que ese libro es la mejor crítica que ha leído de Luis Chamizo. Bien, él se considera sin ser regionalista, dice, porque la cultura ensancha el espíritu y la libertad, es generoso con las tierras que le vieron nacer y siempre que su trabajo y su momento se lo permiten, pues escapa a purificarse de su tierra, de esos encinares, Jara, Tomillo y sobre todo de ese aire límpido de estas tierras que no las tiene por Madrid. Sin más dilación vamos a escucharle en la conferencia que él ha titulado El legado poético del Miajón de los Castúos y su entorno. Y sobre todo va a hablar de la dualidad, la esencialidad y la eternización del Miajón. Así que sin más, Félix Rebollo Sánchez, tienes la palabra en esta conferencia que escuchas. Gracias. Bien, antes de iniciarme en este encuentro, o disertación, o conferencia, como queréis llamar, sí debo resaltar dos palabras que son agradecimiento y también felicitación a los que han hecho posible que reverdecerá de nuevo un libro como El Miajón de los Castúos, ya un libro clásico, como diré a continuación, y también universal. Créanme, es así, se mire como se mire. Evidentemente, también agradecimiento y felicitación a los que estáis aquí, empezando por el alcalde, que me ha alegrado mucho porque me acaba de decir que aquí se dedica mucho a la cultura. Y eso ya lo digo yo, porque yo cuando visito un pueblo, me dedico al atletismo, lo primero que hago es visitar las bibliotecas, a ver cómo está. Si me gustaría, antes de proseguir, y se lo acabo de decir al alcalde, que a ver si es posible que también, al menos los sábados se abra la biblioteca, para que los jóvenes o cualquier persona puedan elegir entre ir al bar, ir a lo que yo, o lo que sea, que elijan, aunque solamente fuese uno a la biblioteca un sábado, es más que suficiente para gastar ese dinero. Eso es lo mejor que se puede hacer en los pueblos, la cultura. Es lo más grande que tenemos. Voy a decir a continuación, porque voy a intentar leerlo, porque si no, nos vamos a tirar aquí hasta las 12. Sin cultura no hay libertad. Es imposible. Es imposible. Dicho esto, porque si no, dicho esto, para comenzar ya mi disertación, evocaré a uno de los poetas, con permiso, alcalde, ¿puedo? Alcalde. Perdón. ¿Puedo, no? Sí. Dicho
Dicho esto, digo que para comentar evocaré a uno de los poetas del siglo XV por su coraje y razonamiento en el inicio de su libro Sermón de Amores. Para que toda materia sea verdaderamente oída, conviene que el razonamiento sea conforme a la condición del que lo oye. Intentaré que esta idea de Diego de San Pedro impregne en este recinto. Estamos en un escenario propicio para que la poesía sea experiencia de libertad, sin que quepa duda de que ésta se consigue con cultura. Si no, no podemos ser libres. Hoy nos reunimos para proclamar la ejemplaridad de la palabra de la poesía de Chamizo, que se ha convertido en un clásico, que ha traspasado su personalidad modesta, pero a su vez dadivosa y de creación. Su poesía visual nos conduce a que todo lo que expresa lo vivió. Convirtió la vulgaridad de la vida en materia estética, aderezándola, sazonándola con olorosas especias. Si la poesía es la primera palabra, ¿se puede pedir a un poeta que renuncie a ella, bien que sea gustosa y momentáneamente, como ha escrito García Nieto en uno de los prólogos posteriores a El Mejón de los Castros, no de la primera edición, ni mucho menos de los años 40? Antes de proseguir, sí me gustaría decir qué entiendo, o qué se entiende por clásico. Seguramente una persona dice, estoy releyendo. Entonces, si está releyendo, estaría dentro del campo semántico del clasicismo. Pero he recurrido a un escritor que lo dice más literariamente, donde la obra es la que permanece. Y si permanece y seguimos leyendo años tras años, y en este caso El Mejón de los Castros, será por algo. Es un ejemplo, hay que poner muchísimo. Dice Italo Calvino que para una obra es clásica, una obra que suscita un interesante polvillo de críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Este es el gran valor de la obra que hoy hablamos. El ya clásico, como digo, El Mejón de los Castúos, que hoy celebramos, en el que obra y comentario forman un todo para que la recepción se apodere de los lectores. Este concepto es clave para acercarse a una lectura que nos llene, nos purifique, nos sirva para volver a la relectura, y más en el género poético, si queremos llegar a la cúspide de lo que se entiende por clásico. Cuando hablamos de poesía en otros géneros, podemos hablar de otra forma. Winston Hughes Oden nos enseñó, atención a este pensamiento. Una señal de que un libro tiene valor literario es su capacidad de ser leído de varias maneras distintas. Pues aquí acogemos a todos en Luces de Bohemia, ¿de acuerdo? Según la expresión de Oden. La celebración de las obras inmortales, es un hecho que debe acompañarnos como sostén existencialista. Y este libro lo es, se mire como se mire. La poesía como don, la poesía como fervor, como canto, incluso evocando ahora no me acuerdo, a Claudio Rodríguez, como ebriedad, que tantas veces lo he repetido esta palabra. Es exacta para nosotros entender El Mejón de los Castros. Chamizo sumergió su pluma en su corazón. Ese fue su latido como persona. Esa es su poesía hecha carne. Su calidad poética refulge en ese hablar de las gentes, lo castuvo, es decir, lo que constituye la entraña de un pueblo. Los guardadores de lo castizo conservan y defienden la majestad intangible de una estirpe. Así lo expresó Pérez Munilla en la primera edición del libro. El grado de excelencia estriba en haber sabido escuchar los sonidos de las palabras y transcribirlas, para que con el paso del tiempo se recuerden como cima del fluir lingüístico poético. Esta poesía, evidentemente, está fundida con su existencia,
con ese devenir de lo poético en el entorno. Chamizo tenía en mente que el poema estaba unido al creador, a su yo, a su conciencia. Su intención no cambia, al contrario, ser luz, antorcha, luciérnaga. ¿Para qué? Para venideros días, como hoy. De ahí la transparencia que resuman esos versos hondos, llenos de símbolos, de verdad, pero de una sencillez que raya la claridad con el rumor y el color que aletean al unísono. La musicalidad, el sentimiento y la magia popular de sus versos aletean constantemente, hechos que denotan un acercamiento a lo más genuino del pueblo, sí, con sus creencias, ¿por qué no? Religiosas, ¿por qué no? Y el paisaje, que es capital. La necesidad de la palabra en tiempos convulsos fue capital, como apuntó mucho tiempo después José Ángel Valente, otro gran poeta, donde los hay, que decía, darle la palabra a la palabra. O incluso el propio Juan Ramón Jiménez, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Es decir, la poesía como magia de la palabra. En suma, una emoción de la palabra como arte, y de ahí la necesidad del sentido de la poesía. Hay un paso. Una vez fijado el lugar como acción. La emoción es capital, es primordial en un poeta. Si no, le falta algo. Le falta algo. Y si el propio lector no siente, apague y vámonos. La naturaleza no se pródiga, ¿qué le vamos a hacer? Habrá otras cualidades. Luego, no todo el mundo puede entender poesía. Lo que no me agrada es que la gente que no entiende poesía hable de oído máximo, como a una verdad belleza de la noche en la radio. Eso no lo consigo. Lo que nosotros decimos, el viajón, la esencia. Eso es lo que busca. Bueno, voy a proseguir porque si no vamos a terminar toda la noche. Ese es el oficio del poeta, que se inicia con una idea y la memoria le ayuda a la experiencia vivida para otorgarla a los lectores. Y en ese momento ya nos pertenece. Recordemos a José Agustín Goytisolo. Prefiero que recuerden mis poemas a mi nombre. En Chamizo, igual. Estamos llamados a interpretar la obra literaria, a que la imaginación descubra nuevos vericuetos en que depositar el ansia del saber. La utilidad de la sabiduría nos convierte en seres libres al demostrarnos que todo puede ser creado, que podemos transformarla sin que tengamos que aceptar lo que se ha dicho con anterioridad. La lectura nos forma y nos ayuda a crear un mundo real e imaginario, a fijar las palabras y cuando éstas son oprimidas debemos rescatarlas para que brillen. O más concretamente, que yo lo estudié y lo he leído, y me encanta, y lo he repetido tantas veces, no sé si anoche lo repetí en la entrevista, que dice, palabras textuales, cuando la ideología se impone sobre la palabra, es la primera oprimida, la primera que hay que defender. No podemos callarnos cuando la cultura y el saber son cercenarios. Si a principios del siglo la poesía chamiziana fue exitosa, vamos a ser menos nosotros a recordar un lenguaje que se apodera de los estilos poéticos de la España desde 1900, en la que hallamos esa capacidad de escucha que activó el poeta para que con el paso del tiempo lo recordásemos no solo el dialecto de unas gentes en concreto de Guareña, sino también el entorno y la naturaleza que nos acompañaba, que se pueden extender también al resto de Extremadura. El libro de Chamizo no es de los que dejan dormir en una estantería de la biblioteca. No. Quien comience la lectura la continuará y le dará fin. Y no se olvidará más de ella. Una idea de lo que iba a vivir. Esto a propósito de esto, que tengo que detener. Vamos a ver. Yo respondí ayer al compañero de la radio que no lo entendí muy bien, pero después de escuchándolo lo he entendido ahora. Una joven le preguntó, dice, yo no leo El mejor de los Castugos ni El Quijote. No sé si me expresé bien, pero voy a expresar muy claro. No te preocupes si está aquí.
lee un poema y olvídalo, ya leerás otro, son 12. Por el capítulo 5 del Quijote, o el primero de Misericordia, y no prosigas, no, porque entonces se va a perder, diríamos, eso que tiene que entrarte. No sé si quedó claro en la radio, pero si está aquí, la acompaño, pues, por ejemplo, el primero, con puerta. Pues bueno, alguien dice, o casi todos decimos, que se trata como de un prólogo. Bueno, pues a mí el que más me encanta es la Anacencia, sin duda. Tengo muchos ejemplos para comentar, pero vamos a proseguir, porque si no, no vamos a terminar. José Agustín Gontisolvo, prosigo, lo dejó nítido, sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre, la materia del canto, nos lo ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Esto es lo que hizo Chamizo con su lenguaje. Que evidentemente a la pregunta es evidente que no la entendí bien, este lenguaje con la globalización se va perdiendo. ¿Por qué? Yo nací en una parte de Extremadura donde hay palabras que allí no se llaman, nací, porque yo nací en un ámbito paradisíaco, lo siento, soy así, ahí con las provincias, Cáceres, Badajoz, Toledo y Ciudad Real, paradisíaco, ¿vale? Nos quisieron poner en una central y muy bien ahí el presidente de la Junta. Si yo soy de allí, eso no se construyaba de pared y no se construyó, lo cual nos hemos alegrado los que hemos nacido para allá. Lo siento si alguno era partidario de que nos construyesen Madre Caballero para que después esa luz fuese Portugal, Madrid, donde fuese. Bueno, este es un comentario, si alguien me ha molestado, lo quito, pero ahora era esa pregunta. Claro, este lenguaje de Guareña me decía Pedro que sí, que puede que continúe, y de hecho puede ser que continúe, pero que ya esas palabras se van a ir perdiendo con esto de la globalización, porque Guareña se va a mantener con todos los que sois de aquí, va a venir gente de fuera, incluso a lo mejor del extranjero. Es decir, ahora lo que no se va a perder es la obra literaria, lo que no se va a perder de la gente ilustre de este pueblo, eso seguro que no. Ahora, la lengua, pues tal vez, no sé si te contesté bien al periodista de la radio, pero esta es mi idea y la aclaro. Prosigo. Con su obra inmortal, El Mejón de los Castúos, aúna la sutura de la realidad colectiva y la vida individual. Esto es capital para poder entender el libro de Chamizo. Fue un grito de identidad. Sus raíces más profundas arraigaron y nos legó la savia, y ahora lo estamos recordando, sobre todo vosotros que estáis aquí. Nosotros lo vemos de fuera cuando se dice extremeño. Pero es imposible que uno no sienta eso. Y yo creo que Chamizo, sin conocerlo, sentía el dolor de las gentes, que no tenía que llevarse a la boca o tenía que trabajar de sol a sol para sustentarse. Y sobre todo, que no tenían cultura, que eran analfabetos como en el resto y sobre todo en Extremadura. En Extremadura hemos estado siempre en el fogón de cola, y perdonar, pero la gran realidad. Afortunadamente ya no es así y nos alegramos. Yo creo que él, esa frase nos lo legó para que veamos cómo vivía la gente, cómo vestía, cómo pensaba y qué, y dónde nacían unos y otros, y cómo a él le daba igual. Quizá hay gente que nace, bueno, gente famosa, 4 médicos, Barcelona. Pues no, señor. Él dice, aquí los pobres solo tenemos, si acaso, lo que crean, lo que creemos en Dios, y nada más una ayuda, ¿no? Entonces el carácter religioso también está en Chamizo, pero mucho menos que Gabriel Galán. Por ejemplo, ya me ha salido. Es que si sigo no voy a terminar, pero termino. Claro, evidentemente sobre Gabriel Galán, Chamizo lo admiraba, ¿de acuerdo? Eso sí, mi maestro decía. ¿Pero por qué? Pero ve el paisaje que él describe de un entorno en concreto, pero no llega al alma del paisaje. Y no quiero, por eso él no quería compararlo, porque son distintos. Llega
es al alma, llega esa dinamicidad que tiene Chamizo, no la tiene Gabriel Galán. Cuidado, no estoy deseando a Gabriel Galán, cuidado, que tú vas a Salamanca y allí es venerado, ni tampoco lo vi. Simplemente, ya que ha salido esto, algunos críticos dicen que quizás si él no hubiese convertido todo en el aspecto religioso, me estoy refiriendo a Gabriel Galán, quizás hubiese sido mucho o más poeta. Es lo único así más negativo, pero bueno, allí no, Gabriel Galán es un dios, podríamos decir. Bueno, prosigo. Entonces la prueba es que 100 años después nos congratulamos de esa sabia. Chamizo reflejó como un espejo todo lo que pasaba a su alrededor, es decir, la vida. Nos otorgó su alma, que ahora hallamos en las cosas. Adentrémonos en ese entorno en el que surge su obra más destacada. Como bien sabemos, publicada en 1921, está por tanto en lo que la crítica ha denominado generación de los años 20. Generación, lo repito, que esto quiero que quede claro, generación de los años 20. Y ahí está, Chamizo, que resultó una euforia intelectual y más en concreto una explosión poética. Claro que evidentemente aquí también están los que van a conformar la Revolución del 27, pero no se refiere, no me estoy refiriendo, ni siquiera se conocía el término. Tengo que hacer un paréntesis, acá ha salido. El término, el primero que usa el término de generación fue Chabás, que algunos lo incluyen al término, dicen, no, porque hay dos aspectos. Bueno, termino con esto. Es en el año 44, cuando en una nueva historia de la literatura española se publica en La Habana, por Chabás, la primera vez que habla de generación, de un grupo de poetas. El Damaso Alonso, que también forma parte, pero mucho después, que ni conocía, habla de generación el año 48 en la revista Finisterre. Eso está ahí. Yo nunca lo he oído. Y el primero que saca a colación el término generación del 27 es Bárbara Prado, en el 58. Esto lo podemos ver. Después vendrían, bueno, generación 27, grupo del 27. Vale. Bueno. Y luego un profesor jiennense publicó un libro ya en el año 2011, la invención del 27. Pero lo puedo traer porque si no lo vamos a terminar. ¿A qué viene todo esto? Que esta eclosión, en esta eclosión está también Chamizo. Y Damaso Alonso, en concreto, dice, califica esta época, ¿vale? Repito, como áurea. Sí, un periodo áureo, por su abundancia, por la fertilidad, por el prurito de acercamiento al centro misterioso de la actividad poética, por la personalidad de las voces, este desarrollo de la poesía a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Sin duda, estamos ante la mejor lírica europea. Recordemos que poco antes del Gijón de los Castúos se había publicado el manifiesto vertical ultraísta de Guillermo de Torre. Ya sabemos que ahí tenemos creacionismo, ultraísmo, un movimiento genuino español. Y el mismo año, el año 21, Damaso Alonso se da a conocer, pero no tuvo diríamos, el éxito, o por lo menos no se ve en la prensa, en la revista, que es el Gijón de los Castúos. Es cuando él publica, por vez primera, Damaso Alonso, poemas puros, poemillas de la ciudad, en el que la emoción la purifica como una actividad creadora. Y dice, y canta mansamente, humildemente. Manuel Machado publica su Armonía, también el mismo año. Así como Lorca, con su libro de poemas, que casi el gran libro por excelencia, yo es que El Cristo del Arte, más de 3.000 versos, yo creo que son 3.174, pero más de 3.000 versos dedicados a Jesús de Galilea, de Miguel de Unamuno. Es impresionante este Cristo. Digo para que veáis el mundo poético del entorno. Este mismo año también León Felipe se acerca con versos y oraciones del caminante. Gerardo Diego prosigue, ¿no?, con imagen, donde todavía está
en ese ultraísmo, sobre todo en ese creacionismo, que sobresale el verso ya típico: la vida es un único verso interminable. Y también, como no, surge la segunda antología de Juan Ramón Jiménez. Y de nuevo es Gerardo Diego el que canta a Soria: con tu tierra y tu piedra daría un monumento. En el que vemos un poeta ensimismado ante el paisaje soriano, pero antes su manual de espumas. Una vez que regresa de París y ha visto, diríamos, el tipo de vanguardia. Pero claro, si nosotros empezamos a leer Gerardo Diego con el manual de espumas, cuando lo aconsejamos dirá: oh, esto es difícil. Pues claro, Gerardo Diego no es el de Río Duero, que tuvimos que aprender, que es una maravilla ese poema. Pero sin olvidarnos a versos humanos. No voy a hacer ningún comentario sobre esto porque si no, no terminamos, ¿vale? Sobre versos humanos del año 25, porque hay cosas que están mal, pero no voy a hacer porque no terminamos. Pero sí, el que atrajo a muchos lectores fue Marinero en tierra, que fue Premio Nacional de Literatura en 1924. Él presenta este texto con el título Mar y Tierra, que después pasaría a Marinero en tierra. Dice Damos Alonso: el libro más luminoso, más traspasado de luces y de colores claros. El premio, sí, un poco sí tengo que hacerlo, Premio Nacional de Literatura del 24. ¿Por qué digo esto? En La Arboleda Perdida, que son memorias de Alberti, cuenta la anécdota: cuando me dieron el premio, de 1000 pesetas, me lo gasté en mujeres y helados. Bueno, a saber, pero bueno, lo dice. Pero dice algo que nos llamó la atención. Subiendo por General Agrando, se conocía en Madrid, en la Rechandería, bajaba Antonio Machado y inmediatamente se pasó de acera para felicitarlo y darle las gracias por el libro Mar y Tierra que le habían concedido frente a la literatura. Y le contesta, son palabras textuales: no me tiene que agradecer nada, era el mejor libro. Y quedó caminando. Después él, en homenaje que se han tributado al presidente Machado, también contaba la anécdota que cuando él va a recoger el manual, resulta que en el texto había un papelillo arrugado que se cae con la letra de Antonio Machado. Lo contó él, pues se lo cuento, en lápiz. Es el mejor libro de poesía presentado. Y te lo guardo. No voy a contar nada sobre el verso humano porque no estaría. ¿Por qué? Porque me quiero parar en un libro extraordinario. Para mí, el mejor libro de Alberti del año 1929, titulado Sobre los Ángeles. Y también para la mayoría de críticos de la poesía del siglo XX. Es ahí cuando Alberti juega con la realidad, la ficción, el surrealismo y demás. Y hay un poema que yo lo leo muchas veces, que se titula Tres recuerdos del cielo. Tres recuerdos del cielo. Cuando empiezan: no habían cumplido años ni la rosa ni el arcángel, todo anterior habrá ido al llanto, cuando la luz ignoraba, todavía si nacería niño o niña. Así empieza. Pero lo que me encanta es cómo prosigue, es extenso, ¿no? A ver si me acuerdo ahora, porque me emociono con este. El final es: detrás de tu abanico no está una primera. Así termina, ¿no? Es evidente que estamos ante un poema amoroso, ante un poema como la memoria ha ido, diríamos al principio, cuando dicen no habían cumplido años ni la rosa ni el arcángel. Cumplir años quiere decir que no ha pasado el tiempo. Luego él se refiere al paraíso, a lo paradisíaco, porque ya la rosa fenece, pero si ya ha cumplido años, como él dice, estamos en una época paradisíaca. Tal vez él se refiere a su niñez. Todo anterior al balido y al llanto, es decir,
tampoco había tristeza, y así podíamos ir. Yo esto lo tengo comentado en mi libro y no voy a seguir. Pero es que ahora otro verso de él que no me viene, si me viene después, que también me encanta, termina el poema, ya lo digo, con letra de Tónico, no está hablando la primera, tal vez fuese el primer verso, cuando conoce a alguien, supongo que a lo mejor. Estas son interpretaciones, pero bueno, a saber. Bueno, vamos a seguir porque si no, si me acuerdo, pues así, cuando no recuerdo ahora, si termina inventaste la primera palabra. Bueno, lo dejo en memoria enflaquente, estoy emocionado con este poema. Bueno, prosigamos. No podemos olvidar que todavía tenemos coletazos del 98 y del modernismo. Tampoco el poeta extremeño desaprovechó la ocasión de comunicarse con el movimiento modernista durante su estancia en Madrid a través de Salvador Rueda y Villar Pesa. Se ha querido que Chamizo se incluyera en una antología modernista. En esto insistió mucho el crítico Francisco Valdés, pero no fue posible. Si bien es cierto que el espíritu modernista se adueña de una forma de vida, de un comportamiento, como han escrito Octavio Paz, tanto Octavio Paz como Pérez Inferrer, hay que convenir que las vanguardias no iban mucho. Mejor encuadrarlo en lo que se ha denominado la poesía regionalista, en la que anidan los poetas locales, populares, con perspectiva cultural y afectiva de su entorno. Recordemos a Vicente Medina en Murcia, a Gabriel Galán en los aledaños de la provincia de Cáceres y parte de Salamanca, así como los que se han denominado como poetas marginados: Rosario de Castro, Curra Enrique, Joan Maragall, Verdaguer, por nombrar un puñado. Chamizo ha sido marginado, pero también estos grandes poetas. Poetas que debemos tener en cuenta si queremos comprender la sociedad y sus costumbres en los primeros años del siglo XX. Exaltan el paisaje, se detienen en lo popular y se atreven a discernir entre lo que puede ayudar a tantos seres desposeídos de la mínima cultura. Fueron la luz de la conciencia de una época destillante. Pero de nada serviría estas líneas si no nos acercamos y sobre todo leemos los versos de los poetas. En Chamizo lo fundamental es que se concentra en el alma extremeña, dentro de esa arqueología dialectal, en la que dejó constancia de un pueblo de una época determinada, en este caso, como hemos dicho, de Guardia. Se intentó con unos versos sonoros, nítidos, llenos de vida, consiguió la esencialidad, lo que le decía anoche, y la eternización. Ese fue su mejor logro. Quería dar lo que llevaba dentro, fuese con acento modernista o simplemente chamiciano, aunque reconozca el atractivo de Rubén Darío. De hecho, se puede observar el ritmo con que aborda algunos poemas, incluso la adjetivación, etcétera, etcétera. Sobre esto ya se ha escrito mucho. Lo que no satisfizo a Chamizo fue la evasión, la huida hacia otros mundos lejanos. Permanece en el interior, en el vitalismo y en el goce de vivir, porque esto es lo que le acerca a su tierra. Va al encuentro de la palabra justa, que haga pensar a sus gentes, la singularidad, por tanto, de lo que se ha recibido, o que ha recibido ya, el rótulo de El Marbete de literatura regionalista. Siente el valor del pueblo en su devenir, pero consciente de que su porvenir estaba también en la intrahistoria, en ese montón intrahistórico que nos ha descrito Zamora Vicente. De ahí que se ensamble las raíces extremeñas con el presente que le tocó vivir, porque detrás de los hechos cotidianos que poetiza hay otra profunda historia de esos trabajadores del campo que día tras día se levantan silenciosos para proseguir la vida. Lo que permanece, lo estable, lo profundo y lo silencioso de la vida humana constituyen la base de la poética chamiciana. Y lo siento, tengo que hacer un paréntesis, ya que los versos que voy a citar no se encuentran en el mejor de los gestos, pero sí se encuentran en un libro que se publicó en el año 67, ¿vale? Pero que son poemas todos que van de 1913
a 1926. Y me voy a referir a unos versos del poema Mis Polichinelas, de agosto del 19. Cuando yo he explicado esto al alumno y tal, oiga, yo no sabía eso, que Chamizo también podía ser un poeta social, pero no solamente en esta, en más, leo. Y luego vosotros podéis pensar lo que queráis. Agosto del 19. Se encuentra en el libro, para los que quieran verlo, Poesías Castellanas, que se publicaban por primera en el año 1967, cuyas composiciones, casi todas, tienen la fecha de composición. Leo. Seguramente aquí veréis a gente pasada de este pueblo que sufrió esto. Dice Chamizo: son hombres que poblaban los abismos sagrados del hambre y la ignorancia, sedientos de ideal, hasta que las uñas férreas de los arados y la cota de velo de sus pechos honrados elevaron al trono de justicia social. Mirad a los victoriosos, humildes, sonrientes. La luz de un melodía reverbera en sus frentes. Llegan. Extremadura será todo un beso. Pan son los conductores del carro del progreso, el nervio de la raza, el polen de la vida, de esta ciudad que ahora contemplamos dormida, brotó de aquellas frentes leales y altaneras de los que trabajaron y solo se humillaron para escartar la pobre en la cementera. Pues, ¿qué se agrupaban? Contraímos, creacionismo, surrealismo, que fueron como el desenfreno ante una voluntad de cambio, de renovación, para juntarse con el resto de Europa. Poco importa la prioridad, fue como un aire frenético que se avecinaba. El verso de Vicente del Huidobro se alzó: inventa nuevos mundos y cuida tu palabra. La fuerza creadora debe primar. Guillermo de Torres lo dejó más claro, más nítido y claro. Nuestra literatura debe derromarse, debe lograr su ultra, y en nuestro credo que hablan todas las tendencias, sin distinción, con tal de que expresen una vida nueva. Finalmente, y esto es importante, Gerardo Diego publica en el año 1932 su antología, y una playa de poetas que con el paso del tiempo se les acogerá con el rótulo de generación o grupo del 27, en el que se aunan tradición, vanguardia, renovación, hondura, brillantez y variada. Ya hice ese comentario, pero como me viene otro, lo tengo que comentar. Vale, cuando viene la transición, hay amnistía, viene Alberti, su mujer, etc. Una gran escritora, por cierto, y bueno. Pues firma libros en otro estado. ¿Sabéis quién estaba en la cola y tardó una hora en llegar? Gerardo Diego, que forma parte de la Región 27. Al llegar allá, lo cuentan tanto los dos y lo ven, dice: hola Gerardo, ¿qué tal? De ahí esa amistad, y siendo tan diferentes como son Gerardo Diego y el otro, y Alberti, en todo, porque evidentemente el compromiso de Lorca, el compromiso de Cernuda y el compromiso de Alberti no lo tiene Gerardo, eso es así, pero nosotros lo que estamos aquí para analizar su obra, y tiene no solamente el hermano, tiene la onda de verdad, por ejemplo, es un poco Ángeles de Compostela, donde lo que predomina es la palabra. Pero claro, también alguno, esto, como quiero decir, y variada, no digo variada, es que existía una amistad entre todos. Incluso los que se marcharon al exilio, se tuvieron que marchar, evidentemente. Había como una revista que los acogía, que era la revista Insula. Eso lo podéis leer. Entonces, todos estos se escribían, y unos a otros, en la propia revista, la revista extensa. Ya cada vez menos, ya se publica cada 2 o 3 meses, pero hubo un tiempo en que escribir en Ínsula pues era lo sumo. Ahí estaba lo más relevante. La anécdota esta de Gerardo y Alberti, para que veáis, ¿no? Incluso le ofrecieron entrar en la academia, lo que va a pasar con Damas Alonso, y dijo que no, porque él dijo en una ocasión, dice, ¿para qué voy a ser
Si yo, con perdón, fui cuando vine a Madrid de jovencito y nos meamos allí, en la puerta de la calle. Bueno, esto que no sabe, pero es verdad, no cuenta ahí. Bueno, permitidme, ya casi voy terminando, que aluda a otro foco de este acontecer literario, como fueron las revistas que brotaron en este periodo. El ya clásico logotipo en el principio fue la revista de Guillermo de Torres, nos concede el apasionado fervor con que en otro tiempo eran veneradas. Ese crevar albores en justa expresión del cantar de los cantares es una constante que se hizo realidad. ¿Para qué? Para anticipar, para actualizar, para formar. El mismo año de la publicación del Mejón de los Castudos, funda Juan Ramón Jiménez la revista Índice. En 1923, la consagrada revista Occidente, por su duración ultra entre enero de 1921 y marzo del 22, Cervantes del 17, Cabrera del 21, Horizonte 22, Plural, y donde se dieron cita todos los poetas áureos que van a configurar una época esplendorosa, fueron Litoral, Grecia, Minería, Papel de Aleluya, Radio, Verso y Prosa, Alfaro, Carmen Vilona, la Receta Literaria. Y esta en concreto, esta última, intentaba ser la que informara a la cultura europea de la zona específicamente ibérica. Y aquí, cuando digo ibérica, también está dentro, diríamos, Portugal, que faltaba en el mapa de las áreas intelectuales de nuestro continente. La acogida de la prensa del Mejón de los Castudos, terminando, entusiasmó a Chamizo. Sobre todo el artículo del periodista Santiago Minardel, en el periódico Hoy de Madrid, repito, de Madrid. Esto ya lo publicaba ese libro, entre otras cosas. El 9 de febrero, que lo elogia y jura que no ha leído un libro semejante. Hasta llega a exclamar en su artículo: ¡Cristo, qué poeta! Ante los maravillosos versos incomparables. Incluso llega a decir: tu oficio tiene ya un no sé qué de divino. Casi no recuerda ese un no sé qué de San Juan de la Cruz, ¿no? Después vendría el diario ABC de Madrid, saluda la primera edición, con una preciosa colección de poesía escrita en el dialecto de Extremadura. El día 18 vuelve otra vez el ABC, con un artículo de Ortega Murillo, titulado Rasgos de España, Tinajero Poeta, en el que se incrusta también la carta de Antonio Magna, con fecha del 13 de febrero, que dirigió al poeta. La revista Nuevo Mundo, con fotografía incluida, el día 18 de febrero, se hace eco de esta poesía hecha de trozos de cielo. A partir de este momento, la prensa extremeña comienza a publicar poemas sueltos, por ejemplo, La Libertad de Badajoz. Todo esto lo he visto yo en la hemeroteca, todo lo que cito, pasaba mucho tiempo allá, en la hemeroteca del Conde Duque. O sea que no es de oída, ni mucho menos. Y ahí, por ejemplo, he cogido algo, no todo, ¿no? Y concretamente La Libertad de Badajoz, el 10 de febrero del 21 se publica Consejo de Tío Perico. En el Correo de la Mañana, de Badajoz, también el 1 de marzo, da cuenta de un homenaje como consecuencia del éxito del libro, y el mismo publicó la poesía de Renunciación, que posteriormente encontraremos también esta en concreto en poesía castellana. El Noticiario Extremeño, de Badajoz, el 11 de marzo, el 21, se recoge el entusiasmo que reina en el pueblo de Don Benito para el homenaje al poeta Luis Chamizo, para el testimonial de su habitación por el éxito alcanzado con su primera publicación. En Don Benito, ahí lo adoran, no sé si tenéis comunicación. Bueno, el trabajo, etcétera, etcétera, pero hablar de Chamizo es hablar un todo. Yo, cuando he ido ahí, cerca, por motivos varios, etcétera, pues lo he recibido, incluso compañeros que han estado por ahí. Pero, los días 15 y 16 de marzo en el mismo periódico se insiste por minorizadas crónicas de los diversos agasajes. El mismo acontecimiento es narrado el 16 de marzo en el Correo de la Mañana de Badajoz, en una amplia crónica. El corresponsal recoge así lo firma, pone el corresponsal, digo por el compañero, no sé quién sería. El corresponsal firmaba, recoge las palabras de otros poetas extremeños que estuvieron en el homenaje a Don Benito. E incluso uno de ellos, Vicente Ruiz de Medina, este sí, pone su nombre, les dedicó en verso La forma del poema, que es un gran poema, no da tiempo para leerlo, no sé si lo tengo ahí, yo creo que no, por muchas cosas. Pero eso sí, ya termino. Como coda, sirvan estas líneas
como canto, como te decía anoche, a los poetas, a los amadores del bien, los únicos voceros de esa esencial verdad, no de las verdades relativas, ni por comparación. Son un misterio, son los que se adentran mejor en la interioridad de las personas y se columpian en ese paraíso perdido. Es el gran libro de la vida. Los poemas hay que sentirlos, hay que gustarlos, ensimismarse en ellos para no oír a los que no saben, a los que no entienden, porque la naturaleza, y lo siento, no ha sido por oír en ellos. Vayamos pues a su búsqueda. Es nuestra última casa de misericordia, como nos ha escrito antes de morir John Marguerite. Gracias.